ponerse a actualizar cosas, así que bueno, Bueno, no lo hacemos con el importa, celular. no hay problema. Espérate, yo lo que sí voy a ponerlo así, no, tengo que ponerlo así. Ahí está. Bueno, me queda medio, pero no importa. ¿Cómo está? Feliz día ¿Cómo del estás? escritor. Feliz día, ¿cómo estás? Feliz día. Muy bien, muy feliz. Acá estamos con Oliverio. Oliverio es un duende muy especial porque, mira, él es socio de SADE, ¿ves? Ah, Lleva el pin de SADE. Desde que fue a la Feria del Libro, le regalamos un pin. Entonces está muy orgulloso de participar de los eventos de SADE, a los que suele ir. A los que suele ir. Bueno, contanos un poquito, mientras yo conecto bien acá esto, contanos un poquito, porque vos tenés un doble rol, tanto el de escritor como el de editor. Nos gustaría saber un poco hoy, en este día tan especial, cómo es que llegaste al mundo de la literatura, por qué empezaste a escribir, cuál fue tu motivación para empezar a escribir y cuál fue tu motivación para empezar con tu editorial Tirnanov. bueno, creo que como todos nos gustaba leer. Yo siempre digo que uno antes de ser lector es escucha. A mí me leían y me contaban muchos cuentos cuando era chico. Así que ya desde chico me gustaba esta cosa de la hora del cuento o de las historias. Incluso cuando era chico, no sabía leer, pero me compraba historietas igual y seguía la historia por medio de los dibujos, por medio de las ilustraciones. Así que bueno, cuando uno aprende a leer y escribir, bueno, empieza a leer, empieza a leer todo lo que uno consigue, y uno empieza a disfrutar de eso y también uno empieza a imaginar y a pensar historias y cosas para contar. Así que ya desde chico inventaba historias y a veces cuando jugaba también había como un guión, ¿no? No era un juego, sino más, había toda una historia, había todo un misterio, había toda una cuestión que resolver. Este, y sí, ya en la adolescencia, yo cuando cumplí 18 años, agarré todo lo que había escrito, lo registré. En ese momento uno tenía que llevar las fotocopias y registrarlas en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y empecé a recorrer todas las editoriales, una tras de otra. Me metía en cualquier lado. Editoriales jurídicas, editoriales que se dedicaban a libros científicos, a catálogos, no importa, yo iba a cualquier lado con todo lo escrito, hasta que llegué a Magisterio del Río de la Plata, y a mí me dijeron que estaban interesados, que les gustaba uno de los cuentos que yo había escrito, que después se publicó con el nombre de Se Busca un Héroe. Pero bueno, que en ese momento estaban muy atareados, tenían todo el cronograma de edición completo, y entonces me recomendaron otra persona que estaba dirigiendo una colección nueva, que era Julio Azamor. Así que bueno, le llevé el relato, a Julio le gustó, habló con la editorial, iba a ser el sexto que iba a salir de la colección. Habían salido los dos primeros, estaban en imprenta el tercero y el cuarto, y el quinto o sexto iba a ser uno de los míos. Este, Así que bueno, el ilustrador empezó a trabajar en las ilustraciones, y de repente, cuando el tercero y el cuarto estaban en imprenta, la editorial presentó quiebra, una cosa así medio rara, y desapareció. Así que yo tenía un contrato de edición firmado, pero el libro no iba a salir, porque la editorial ya no existía más. Así que volví a Magisterio de Río de la Plata, le conté todo lo que había sucedido, así que bueno, ellos sacaron el libro. Así que el primer librito publicado fue ese, el Se Busca un Héroe. Este, y bueno, después de ahí eh, publiqué en Continente. Ahí fue cuando empecé con las recopilaciones de cuentos tradicionales, de duendes celtas, de brujas, de magos, de dragones. Este, y bueno, había un montón de cosas para escribir, un montón de cosas para sacar, y antes de todo eso yo digamos, fui por el lado del escritor, pero vos me preguntaste por el lado del editor. Ya cuando terminé la secundaria, al año siguiente me enteré que había salido una carrera nueva
que en ese momento se llamaba técnico en edición, y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Así que me anoté y la hice. Después al poco tiempo cambió el nombre de la carrera a editor, hice las materias que faltaban y hice la actualización, digamos, de la carrera. Así que la idea de publicar, de editar, siempre estuvo. Claro, Y más o menos en el año 2005, bueno, se dieron las cosas para poder publicar el primer libro de la editorial, que fue Cuentos de Hadas y Duendes de la Patagonia. Y la idea era rescatar los cuentos tradicionales argentinos. Así que viajé a la Patagonia, estuve durante 3 meses recopilando cuentos de ancianos mapuches, de descendientes de galeses, de gente de campo, de gente de la ciudad, de todos lados. Y la verdad que los caminos se fueron abriendo. Hay un montón de anécdotas para contar de eso. Hay una viejita mapuche que vivía arriba de una montaña y bajaba 15 días una vez al año. Y tuvo un sueño de unos duendes que la venían a buscar y le mostraban cómo era el mundo de ellos. Y los duendes le decían que tenía que contar ese sueño porque esa historia tenía que hacerse conocida. Y bueno, qué casualidad que justo me encontré con ella y ella me contó la historia y esa historia está adentro del libro. ah, es maravilloso. Es que los duendes, las hadas, los magos, los unicornios, toda esa literatura fantástica está muy presente en tu obra. Y yo me puse esto, y lo trajo Oliverio, porque yo suelo leer acá de los cuentos cuentos y leyendas de elfos. Yo hago, viste, un pequeño ciclo de cuentos que los subo a YouTube y a Face, y suelo usar muchas de tus historias porque realmente son muy lindas. También a veces cuento cuentos argentinos. Es muy rico la colección de leyendas que hay, tanto de la Patagonia como del litoral, como del centro del país. Son muy lindos y a veces uno le da pena que no tienen tanta difusión como la que a mí por lo menos me gustaría que tuvieran, porque se ha perdido un poco eso de contarle el cuento al chico, ¿no te parece? Sí, sí, bueno, una de las cosas que también hice fue hacer unos talleres de narración oral, porque si yo quería meterme de lleno con el cuento folclórico comienza siendo oral, o sea, es un cuento que no tiene un autor cierto. O sea, hoy es el día también de un montón de escritores anónimos que han forjado todos esos cuentos folclóricos que a nosotros nos gustan, y cómo eso se va transmitiendo, y bueno, qué técnicas tienen, esto de las pausas, las miradas, cómo en algún momento acelerar la narración, en algún momento ralentizarla. Entonces es muy interesante la técnica de cómo transmitir esos cuentos de una forma oral. Así que bueno, hice algunos talleres de ese sentido, y cuando fui a la Patagonia, imagínate que durante 3 meses estuve haciendo de todo, coseché, trabajé de mozo, narré cuentos a cambio de casi comida, hice cualquier cosa para poder ir recopilando los cuentos de un lado a otro. Al final, los últimos días, tenía una carpa chiquita, vendí la carpa para poder volver porque ya no tenía un mango para No, aguantar allá. Pero la gente también era muy, muy amable, y esas cosas a veces se van dando solas, ¿no? Las claro, cosas, pero, cuando uno está en el claro, camino pero, correcto, los caminos, viste, se van abriendo y te van más o menos como guiando para dónde tenés que ir. pero ¿quién te quita la vivencia, ¿no? De eso. Es decir, uno por ahí pasa todas esas situaciones y qué sé yo, los artistas siempre pasamos esas situaciones, pero es muy sumamente rica y es la experiencia, la vivencia, como me decís, de esta anciana mapuche que te contó historias. Eso no te lo quita nadie, no tiene precio, eso tiene valor directamente, ¿no? ¿Y cómo llegás a la literatura fantástica? Porque también recopilaste muchas leyendas escocesas, irlandesas, el dragón galés y todas esas cosas. ¿Cómo Bueno, llegás a el Dragón eso? Galés es el segundo libro de la editorial, y en realidad es un desprendimiento del viaje ese de la Patagonia. Cuando estaba por la Patagonia, en algún momento me dice, bueno, ¿fuiste a la parte de las colonias galesas? Yo ni sabía que había galeses en la Patagonia. No, Dice, sí, hay un círculo de piedras, hacen un festival, el Stable.
bueno, fui para ese lado y fue como encontrarme con todo un mundo nuevo que ni siquiera sabía que existía. La cantidad de galeses, bueno, el segundo lugar del mundo donde se abre galés es en la Patagonia Argentina. Sí, La sí, sí, torta sí, galesa es un invento de los galeses de acá, de los patagónicos, no es algo que vino de afuera. Y hay cosas que de repente la gente dice, sí, la torta galesa, pero como que no tienen mucha idea, digamos, de dónde viene. Entonces, bueno, un poquito investigué la parte galesa, de cómo se abrieron camino, porque ellos llegaron a una parte desértica. O sea, la verdad que la Patagonia tiene muy poco terreno fértil del lado del este, digamos. Toda la parte más fértil está más cerca de la cordillera. sí, Y bueno, ellos fueron uno de los impulsores del río artificial. La verdad que lucharon a brazo de partido para establecerse y establecer la colonia. Y hay como una épica, ¿no? Cuando uno parece mentira, pero esa épica del pionero, de seguir adelante y de la magia y de la fe bueno, y de labrar una nueva tierra. Así que bueno, eso tratamos de transmitirlo en la leyenda del dragón galés, porque yo veía el dragón rojo por todos lados. De hecho, hoy me puse, a ver si se ve, muy bien. para la charla me puse la remera alusiva. Este, y el dragón rojo, bueno, es un símbolo de la Patagonia, es un símbolo del rey Arturo, es un símbolo de la magia, de la fantasía, de la sabiduría, de la fuerza. Y entre Belin me encontré con la archidruidesa del círculo bárdico de Gales. Hay como un círculo de gente que se encarga de promover la cultura galesa, que es la que hace el festival que se llama Stable, que es un festival de poesía, de pintura, a veces de fotografía, generalmente es de poesía, pero siempre se le van agregando algunas otras artes. El ganador recibe una silla que se llama la silla del bardo, es una silla de madera tallada, no hay dos sillas iguales en el mundo, y tiene como su colonia argentina. Así que, bueno, yo descubrí todas esas cosas, y esta mujer fue muy, muy amable. Yo hablando con mi medio inglés y ella hablando con su medio castellano, nos pudimos entender. Y cuando llegó a Gales, me envió desde allá una información sobre, bueno, de dónde viene la leyenda, el origen de la leyenda. Así que, bueno, me pareció muy, muy lindo hacer como un pequeño tributo a este pueblo galés en la Patagonia. Y ese fue el segundo libro de la editorial. Yo siempre digo que es como un desprendimiento del primero. Claro. Y además es muy interesante, bueno, para los que no te conocen o no están tan al tanto de lo que es la cultura, esta cultura, tu editorial se llama Tirna Nok. Exactamente. Contamos un Tirrano poquito, significa la tierra de las hadas, según la mitología celta irlandesa. Está compuesta por tres palabras: Tyr, que es tierra; Nan, que es juventud; y Og, que es final. Algo parecido a Ragnarok. Ragnar es el reinado y Og es final. Así que, bueno, esa es la idea de la editorial, es el lugar donde habita la magia, la fantasía. Y nos pareció un buen nombre para bautizar la editorial. es un hermoso nombre. Es un hermoso nombre porque además yo creo que sobre todo en esta época que estamos viviendo y dentro de esta época, en esta particularidad de este encierro y esta cuarentena que parece que no termina nunca, es maravilloso el hecho de que podamos evadirnos a través de la lectura, porque un libro te lleva a donde no te lleva ningún boleto. Un libro te lleva al infinito, te lleva a otras dimensiones, a otros países, a otra época, a lo que vos quieras. Es decir, a través del libro es donde podemos hacer los más maravillosos de los viajes. Y me gusta mucho eso, ¿viste? Bueno, a mí me gusta mucho la literatura fantástica. Vos ya sabés que yo soy pero absolutamente tolkiana, me gusta muchísimo la literatura del profesor Tolkien, pero también me gustan mucho otras cosas y los cuentos argentinos me parecen hermosos
pero también uno tiene su debilidad por esos cuentos de hadas irlandeses, escoceses, y toda esa magia, los círculos de hadas en el bosque, y toda esa cosa que es muy lindo transmitírsela a los chicos. Vos se lo transmitís de una Sí, forma sí, porque todo lo maravillosa. que es todo lo que es la literatura fantástica que viene de la parte folclórica, tiene un montón de valores, tiene un montón de enseñanzas. Sí, a mí me ha sucedido, yo viste, a veces voy a las escuelas a hacer narraciones y me han pasado cosas muy fuertes de estar contando un cuento y tener unas devoluciones de los chicos, pero impresionantes, que por ahí ellos van mucho más allá de lo que vos esperás que te vayan a decir, ¿no? Eh, yo recuerdo una vez con uno de tus cuentos, el del leñador, que era tan atrevido y que se iba al bosque y que quería romper el árbol sagrado y que le dicen, no, no, con este árbol no, y a él no le importaba nada. Bueno, la moraleja un poco de ese cuento es, no permitas que uno por ser grande, más grandote o tener más fuerza, te invada o te maltrate. Eso es un poco Claro. el origen. Nadie puede hacer lo que quiere. Todos tenemos que tener límites para poder vivir en sociedad. Y una vez contando ese cuento tuve una experiencia impresionante. Yo siempre pienso que ese cuento los chicos lo van a entender como que el de sexto no tiene que abusar y maltratar al de segundo. Y una nena dijo una cosa terrible con respecto, se descubrió a través de eso que vivía en un estado de violencia familiar. Y entonces, viste, ahí es donde te pones a pensar toda la implicancia que tiene el cuento, cómo, Sí, 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 cómo sí. cada uno lo recibe y lo conecta con su propia vida, y lo importante que es recuperar esa cosa de contarle cuentos a los chicos. Yo siempre les conté cuentos a los chicos de mi entorno, yo sé que vos también lo haces, por eso tu hijo es ese pequeño padawan mágico que a su vez genera sus propias historias, es un niño increíble, para los que lo conocen saben lo que es ese enano terrorífico, pero amado, ¿no? Y que ustedes también le hacen crecer su mundo de fantasía, que es maravilloso. Pero en general a mí me encantaría que la gente volviera, las abuelas, las tías, porque a veces las mamás no tienen tiempo, están tan en la corrida, en la escuela, en la ropa, en la comida, la casa, pero las buenas abuelas, las tías, recuperar esa hermosa costumbre del cuentito, ¿no es cierto? Claro, pero fíjate que ya desde un punto de vista folclórico, estaba planteado así, porque los padres son los que trabajan y los abuelos son los que cuentan las historias, ¿no? Cuando uno lee los cuentos folclóricos, son los abuelos, son los viejos, los más ancianos, son los que recuerdan estas historias y los que la transmiten a los chicos, que son los que también tienen tiempo para poder escucharlas, porque los adultos están todo el tiempo trabajando. Más allá de que uno ahora lo mire desde un punto de vista más urbano, más citadino, antes también estaba todo el tiempo, había que cosechar, había que darle comer a los animales, había que preparar todo. Ahora hay cosas que uno puede comprarlas hechas, ahora antes no. Antes había que hacer absolutamente todo, la ropa, Y no los solo zapatos, eso, todo. y no solo eso, no podías poner la ropa en el lavarropa si tocabas un botón. Había que ir al No. río a lavar, había que buscar carbón para las planchas antiguas para planchar, era todo muy distinto, no había lavaderos, no había supermercado, no había comida congelada, no había delivery. No había freezer. Bueno, yo te cuento una anécdota, una intimidad. El Se busca un héroe, lo escribí con máquina de escribir. Yo no Y tenía sí, como, no había computadora en esa época no, tan a mano, digamos. Lo más revolucionario que había era la máquina de escribir eléctrica que tenía vos podías borrar alguna palabra, alguna letra yendo para atrás, pero después el resto era máquina de escribir. Así que la mayoría de las cosas cuando era chico, cuando era adolescente, era máquina de escribir. De hecho, uno de los regalos más importantes fue mi propia máquina de escribir cuando terminé séptimo grado, que para mí claro. era maravilloso porque siempre tuve una letra horrible y para mí la máquina de escribir era como
fácil. A veces la mente te Claro, va pero como muy rápido y la mano no de te escribir, alcanza a agarrar la velocidad de la mente. la máquina de escribir era una cosa maravillosa y cuando lo pensamos ahora, te equivocabas y había que agarrar el corrector, ¿te acordás? No había vuelta ahí, esperar a que se seque para volverla a tipear la letrita. Era una cosa, eso cuando uno lo piensa que ahora uno saca un pedazo, lo pone, lo pega, lo sube, lo baja, le cambia la letra, le cambia la Le cambias sangría, la le letra, cambia... le cambias el papel. Ya, viste, no, esto, Cuando el viste, es corrector no se algo... te quedaba duro y tenías que usar el otro solvente para hacer que el corrector volviera a ser líquido. Era Este, terrible. parece que A mí parece una charla de dos dinosaurios. No hace tanto tiempo. no, 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 No no, no. hace tanto Somos tiempo. gente, Las somos cosas gente joven con avanzaron muy, experiencia. muy, muy rápido. Pero la idea del cuento folclórico, la idea del cuento tradicional, es algo bueno que persista, ¿no? Sí. Que bueno, es de alguna manera lo que tratamos de hacer con la editorial. Sabemos que no son tiradas tan grandes. O sea, a las editoriales grandes no les interesa publicar mitología o publicar cuentos folclóricos. Pero Bueno, nosotros creemos que son cosas que tienen su valor y que tienen que seguir estando. Y bueno, tratamos de hacerlo con la mejor onda es que de posible. repente, Y lo claro, que me decías antes de la nena, este, a veces nosotros no le damos importancia, pero es muy sanador poder poner las cosas en palabras. La gente no se da cuenta el poder que tiene la palabra. Una palabra puede hacer mucho daño, pero también una palabra puede sanar y puede liberar. El poder de la palabra es increíble y la gente, como a veces dice, habla porque es gratis o porque el aire es gratis, pero hay que pensar a veces qué decir, una palabra de aliento en el momento justo sale la adelante. palabra escrita, yo recuerdo haber tenido un terapeuta que me hacía escribir, porque él decía que cuando vos tenés el conflicto adentro tuyo, está adentro, te va carcomiendo, va haciendo todo ese trabajo. En cambio, cuando vos lo podés poner en el papel y lo ves escrito, ya ese conflicto salió de vos y tiene su propia entidad en el papel. Entonces vos ahí podés ver qué haces, pero le diste entidad, ahora es esto, ya no está dentro tuyo. Y es maravilloso, hay mucha gente que empezó a escribir como catarsis. Hay gente que escribe porque no puede sostener eso que tiene adentro y necesita decirlo. Ojo, no necesariamente algo trágico y algo dramático, sino que a veces hay gente que tiene un mundo interior tan rico que necesita compartirlo y necesita contarle a los demás la propia visión que tiene de las cosas. Esta mañana estuve charlando con una licenciada en letras de Córdoba, que estábamos hablando de la obra de un poeta que es casi desconocido, Carmen Esterolo, que en su momento fue un poeta muy reconocido por mucha gente que de esa época, pero al nivel de Manuel Mujica Lainez, al nivel de escritores famosos, de Alejandra Pizarnik y de muchos escritores importantes de la época que lo destacaron como una presencia maravillosa dentro del mundo de las letras. Murió muy joven y prácticamente se perdió su obra y ella la está revalorizando. Y yo le decía que el mundo literario que él tenía era un mundo tan particular, pero tan particular, que es lindo pensar en poderlo compartir con todos. Porque era una poesía diferente, un uso del idioma y del lenguaje único. Y eso es lo lindo, que a veces cuando nosotros empezamos a contarle un cuento a los chicos, ese chico empieza a entrar en la historia de los cuentos, empieza a investigar, como te pasó a vos, que fuiste a la Patagonia, después te encontraste con estos cuentos galeses y empezás a investigar, y cuando llega un momento necesitas volcar todo eso o necesitas volcar tus vivencias personales como escritor y no importa si eso es comercial o no. Claro, a las editoriales les importa el bestseller, el libro que se va a vender y que todo el mundo va a estar en la playa leyendo ese libro. Pero a nosotros no nos importa eso, a nosotros nos importa, creo, otra cosa, que es algo mucho más humano, mucho más profundo,
y es el llegar al corazón del otro. Yo creo que si no, con un cuento o con un poema tocas una vida, ya está. No importa cuántos ejemplares vendiste, ¿no? Lo importante es poder transmitir algo de valor. Eso es lo importante. O sea, no es solamente eh, palabras para, como vos decís, sea el bestseller de la playa. A lo que a nosotros nos importa es que ese libro tenga un valor en sí mismo. Después si se vende, bueno, mucho mejor, porque vivimos en Sí, un por mundo supuesto. material y necesitamos el dinero para poder seguir sacando otros libros, ¿no es cierto? Pero lo importante es que ese libro tenga valor, o sea, transmita algo. Claro. Este, y, y es a lo que nosotros apuntamos. Que Este, transmita, que transmita algo y que le dé a la persona que lo recibe las ganas de encontrar algo más. Porque entonces de un cuento va a ir a otro, y de un autor va a ir a otro, y cuando te quieras claro, bueno, acordar, un libro es un disparador, ¿no? A veces me preguntan, yo tengo un montón de libros que son adaptaciones o recopilaciones de cuentos folclóricos, mitos, leyendas. Entonces me dicen, ¿cuántos idiomas sabés? No, la verdad es que puedo leer y entender inglés bien, pero para ponerme a escribir no me da. Y me dice, bueno, ¿y entonces cómo haces esto? Bueno, porque uno va investigando, uno va buscando, uno va viendo diferentes versiones, uno va viendo diferentes traducciones. Y después lo que uno trata de hacer es respetar el espíritu, pero no es hacer una obra académica. Hay un montón de gente que está muchísimo mejor cualificada que va a poder hacer una obra académica de eso. Yo lo que quiero es que esa obra, en lo más fiel posible, llegue a la gente común, ¿no? Como el caso de la saga de Ragnar Lothbrok. O sea, lo que uno quiere, hay un montón de libros académicos con un montón de notas a pie de página, con unas traducciones excelentísimas, que también salen de 1.500 pesos para arriba, y uno dice, bueno, yo estoy tratando de que aquel que vio la serie Vikingos y que fue una fue una feria medieval y quedó con un poquito de interés, bueno, algo que le resulte entretenido, que sea fiel, que Ragnar en ningún momento diga ninguna cosa que no haya dicho en el original, pero bueno, obvio. a veces editarlo un poquito para que sea un poquito más llevadero. A veces termina un párrafo y está luchando en la otra punta del mapa. Bueno, a veces agregarle una oración que diga, bueno, Ragnar se alzó con la victoria, embarcó con sus hombres y se fue a la costa de... Y bueno, esa oración, parece mentira, pero cuando uno no está acostumbrado y uno viene leyendo literatura contemporánea, uno necesita esos como pequeños escalones para hacer pie, para poder sumergirse en esta cuestión folclórica, esta cuestión mitológica y no hundirse, ¿no? Porque a veces los libros académicos son justamente eso, son académicos, no están preparados para que sean entretenidos y tengan una lectura fluida. Y entonces, bueno, la idea es eso, ser como el intermediario de que, bueno, si querés buscar, hay más, siempre todos los libros tienen su bibliografía atrás donde uno puede buscar las fuentes, pero bueno, que cumple el rol de entretener, que cumple el rol de transmitir algunos valores y que te abra la puerta a que si querés seguir buscando, puedas seguir buscando. Que hay mucho. Hay Recién muchísimo. nombraste algo recién sobre las ferias medievales. Nosotros nos conocimos justamente a través de los eventos medievales. Y contame un poco, porque viste, para nosotros es lo más normal del mundo los eventos medievales, pero para mucha gente no. Contanos un poco qué pasa en las ferias medievales, cómo se acerca la gente a buscar un libro, qué es lo que primero que te preguntan. Bueno, lo que pasa es que ya pasaron muchos años y como que la gente no nos conoce. Entonces, ahora la gente viene a buscar más. Bueno, pero siempre, Pero siempre la hay gente alguno que que se te... acerca a la feria medieval por primera vez, la verdad es que queda maravillada Sí, porque ve ropa, ve cuernos, ve joyería, ve artesanías, de ve duendes. comida, duendes, ve gente que hace recreación histórica,
Me acuerdo que en algún momento en una feria medieval había un yunque, había uno que estaba trabajando en un yunque, había una chica que tenía la rueca y que hilaba ahí delante de tus ojos, que son cosas que uno no puede Sí, ver habitualmente. es cierto. Había gente que, bueno, que hacía juegos en madera, la gente que trabaja el cuero, la gente que trabaja la madera. Entonces, la verdad que no alcanzan los ojos para ver, la gente estaba maravillada. La música, también no tenemos que olvidarnos de la música, de las narraciones de cuentos. Y entonces, bueno, en algún momento llegaban al stand de los libros y ahí estaban, bueno, los históricos que son poquitos y después, bueno, toda la otra, las leyendas, los mitos, los cuentos folclóricos para, bueno, poder sumergirse y a veces yo creo que funcionan como una especie de souvenir de llevarme un pedacito de la feria medieval a casa y poder seguir sumergiéndome en ese mundo que parece fantástico, pero que la verdad es que la historia es tan sorprendente, es tan rica, hay tantas cosas para contar que son realmente históricas que a veces, muchas veces, supera a la ficción, supera a lo propio mitológico, digamos, si uno lo quiere tomar. Sí. Y entonces, Además, bueno, a mí las ferias medievales hay de todo, es un ambiente muy lindo, es un ambiente muy festivo, es un ambiente familiar, porque la gente va con los chicos, yo voy con mi hijo a las ferias medievales, y la verdad que todos las pasamos bien. Nosotros extrañamos mucho las ferias, pero no por el puesto en sí, sino por el hecho de todo lo que compartir, de tiene. disfrutar, claro todo el ambiente, la verdad que nuestros compañeros artesanos son muy Sí. buena onda, todos, son muy Eso es lo buenas que te iba a decir. personas. No solo extrañamos la feria en sí, sino que extrañamos el encontrarnos. Yo en todo este tiempo que no hay ferias, me conecto siempre con uno, con otro, y decimos, ay, ¿cuándo nos volveremos a encontrar? Creo que va a ser una fiesta enorme volvernos a encontrar, creo que va a ser ya directamente eso, la fiesta, volver a estar todos juntos en un predio y encontrarnos y saludarnos, porque somos más o menos siempre los mismos, a veces se baja uno, a veces se baja otro, pero a veces se suma uno, a veces se suma el otro, y más o menos dentro de todo hay un grupete que somos los estables y que nos extrañamos, porque esta cuarentena realmente nos tomó muy de sorpresa a todos, yo creo que a nadie se le hubiera ocurrido el año pasado que este año vamos a estar todos guardados, creo que ni a la más loca de las imaginaciones estaba esta idea, yo creo que la última que hubo, No, que fue uno pensaba que esto es una cosa de ciencia ficción, realmente. sí, sí, totalmente. La última que fue en San Patricio, todos nos dijimos, bueno, chau, hasta la próxima, y fue en marzo, y acá estamos, Sí, y sí. vaya a saber Bueno, fue cuándo. nuestra última feria. San Patricio fue nuestra última feria y a partir de ahí ya nos A los guardamos. pocos días ya se decretó la cuarentena, claro, por eso, Claro, sí, fue los como, chicos empezaron una semana antes con la escuela. claro. Y a la semana siguiente ya todo el mundo guardado. Y a Pero nosotros, bueno, por ejemplo, en esta cuarentena yo creo que también fue un buen momento para que la gente mire para adentro y para leer y para escribir, para crear, creo que tratemos de verle el lado positivo. Y antes de que cerremos esto, quiero que nos digas si alguien que lo está viendo por primera vez y no te conoce y se tentó, hay mucha gente que después de la cuarentena quiere este libro, porque como yo leo cuentos de acá, me dicen, quiero ese libro, quiero ese libro. La gente que quiere el libro, ¿cómo te contacta? Cualquiera de tus bueno, acá libros. mismo por Facebook pueden contactarme por acá. Y si no, ¿Cómo te bueno, encuentran en por Insta, Facebook? ¿Cómo te encuentran en como Facebook? Máximo Damián Morales, con mi Perfecto. nombre, si no, bueno, el nombre de la editorial, que es un poco complicado, que es Editorial Tirnanoj, y si no, también en Instagram, editorial.tirnanoj. Hay Pero que bueno, decir todo, porque uno nunca sabe quién está viendo. Puede estar viendo a alguien que te está viendo por primera vez. Los que ya te sí, sí, conocen sí, sí. ya saben cómo encontrarte. Pero bueno, no vas a zafar. Tenés que contar un cuento. Bueno, vamos a contar un cuento. Te quería contar la anécdota esta, que nosotros veníamos preparando todo para el resto del año, porque para nosotros San Patricio es la primer feria del año, Claro,
y a partir de ahí es como que se arma todo el calendario de ferias. Y Sí. habíamos preparado la tercera edición de los símbolos celtas, y quedó dentro de la imprenta. Cuando se decretó la cuarentena nos quedó el libro adentro de la imprenta y bueno, ahora cuando se flexibilizó en mayo, pudimos sacar el libro, pero bueno, No. fue también como todo muy, muy sorprendente, ¿no? Se decretó la cuarentena y todos los engranajes, ¿no? Con todos los procesos que veníamos preparando de las cosas que íbamos a hacer, quedó todo como en Sí, el sí, sí, aire. sí. Pero bueno, Sí, bueno, seguimos preparando cosas, seguimos en carrera, seguimos en camino. No estamos en la feria, pero bueno, estamos en las redes sociales, y bueno, tratamos de hacer los envíos o por Mercado Libre o los que viven medianamente cerca, nosotros se lo alcanzamos, o si no, bueno, por alguna persona, alguna mensajería o algo de eso, así que los libros seguimos mandando. Y leí algo maravilloso. muy lindo, que hay mucha gente que está trabajando y que está estudiando, con la computadora y que está todo el día delante de la pantalla. Y que la verdad que cuando termina quiere relajarse un rato y no tiene ganas de leer de la pantalla. Así que es buena esta opción de volver al papel y leer un poquito, aunque sea Para mí, para mí no hay en papel. cosa más, los olores más lindos son el del pan en el horno, el de la tierra mojada y el olor al libro. Cuando vos abrís un libro y lo olés, ese es uno de los olores más hermosos que existen, ¿o no? Sí, el olor del libro nuevo es increíble. Aparte, Es es un maravilloso. olor como muy característico, que no lo tiene otra cosa, porque no es lo No, mismo que el olor del diario, de una revista, no es lo mismo. Es no. olor al libro, tiene un olor muy, Olor muy al libro, particular. olor al libro. Además, bueno, las personas que son, a mí me gustan mucho los libros objeto, esos libros que tienen cosas, esos libros que tienen agregados, esos libros que tienen esa magia, como esos libros que troquelados que vos los abrís y de golpe se te arma todo un bosque lleno de hadas que aparecen por todos lados. Eso es absolutamente mágico. Y yo creo que no solamente los captan a los niños, sino que también tienen una fascinación inmensa sobre los adultos, o sobre este tipo de adultos que en el fondo nunca terminamos de crecer, por suerte. Yo no quiero terminar de crecer, no me quiero volver nunca un adulto completo, quiero ser siempre, quiero guardar siempre ese rinconcito que te conecta con la infancia y la magia, ¿no? Que a veces en el cotidiano nos vamos perdiendo de eso y es una lástima realmente, es muy lindo vivir en el mundo de la magia. Bueno, señor, elija un cuento y cuéntenos un cuento. A ver, a ver. Bueno, me agarraste así medio de improviso, pero bueno, ¿Cómo? No te vamos puedo creer a... que te agarré de improviso. ¿Vos pensaste que ibas a zafar de contar un cuento? Bueno, vamos a... Vamos a ir con uno más divertido. Dale. Thor se despertó como todas las mañanas en su castillo de 540 habitaciones, se vistió y se preparó para ir a combatir a los gigantes como siempre hacía. Así que buscó su martillo Mjolnir y no lo encontró por ningún lado. Entonces extendió su mano y lo llamó para que el martillo acuda a su mano y por primera vez en toda su existencia el martillo no voló. Así que, preocupado, de un salto se subió a su carro, de un carro mágico, tirado por dos chivos, uno se llamaba Crujir de Dientes y el otro Rechinar de Dientes, y se fue con los chivos volando hasta la casa de quien pensaba que tenía el martillo. Así que se bajó y golpeó la puerta. ¡Loki! ¡Sal inmediatamente! Y Loki pensó que le estaban tirando la casa abajo, así que se apresuró a salir antes que Thor se la termine de destrozar y le dijo, ¿qué es lo que busca el señor del rayo, el señor del trueno, el señor de la lluvia, el señor del carro? Basta, le dijo Thor, dame el martillo. Y el señor de la verdad, porque Thor vive en el reino de Trudvangar, que es el reino de la verdad, el señor de la verdad vio en los ojos del señor del engaño que había verdad en sus ojos. Así que le dijo, mal nos va a ir,
si no eres tú el que ha robado el martillo. Así que Loki se subió de un salto al carro junto a Thor y se fueron volando hasta la casa de Freya, porque Freya tenía un traje mágico que podía transformarse en un águila y desde la altura Loki pensaba poder buscar el martillo. Así que se bajaron del carro y Thor hizo lo mismo, se bajó y empezó a golpear la puerta de Freya. ¡Freya! ¡Sal y dame! No, no, le dijo Loki, hay que ser un poco más diplomático. Así que Loki le contó la situación a Freya, Freya le prestó el traje, Loki se puso el traje y se fue volando como un águila, salió del reino de Asgard, que es el reino de los dioses, y se internó en el reino de Jotunheim, que es el reino de los gigantes. Y de pronto vio a un gigante que estaba de muy buen humor, estaba sonriendo. Así que bajó, se sacó el traje y el gigante ya lo vio venir y le dijo, ¿qué cuentan los elfos y los dioses y las diosas? Mal nos va a ir a los elfos, a los dioses y a las diosas, le dijo Loki, si eres tú el que ha robado el martillo. ¡Ah! Le dijo al gigante, sí, fui yo, y está enterrado 10 leguas bajo tierra y ninguno de ustedes podrá sacarlo nunca. Bueno, le dijo Loki, seguramente querrás algo a cambio. Y el gigante le respondió, tengo hordas de trolls a mi disposición, tengo multitud de rebaños, tengo todos los tesoros que deseo tener, pero pensándolo bien, puedo llegar a darles el martillo a cambio de que me case con Freya. Y Loki le dijo, no eres el primero ni el último que desea casarse con Freya. Y el gigante le dijo, si no hay Freya, no hay martillo. Así que bueno, Loki se despidió, se puso el traje, volvió volando en forma de águila, le contó lo que había sucedido, que había encontrado al gigante, el gigante tenía el martillo y para devolver el martillo tenía que casarse con Freya. Así que Thor empezó a golpear la puerta. Freya, Freya, sal, que tienes que casarte con el gigante. Y se armó un revuelo bárbaro, hicieron una reunión, se juntaron todos los dioses y empezaron a discutir si había que entregar a Freya en matrimonio para recuperar el martillo o no. Así que en el medio de la discusión habló Heimdall, que era el más blanco de todos los dioses, y dijo lo siguiente: yo propongo que le pongamos el collar Brisingi. Propongo que le hagamos un tocado en la cabeza, propongo que le pongamos un velo, propongo que le pongamos las ropas apropiadas, propongo que le pongamos las llaves que toda mujer de su rango debe lucir, y propongo que disfracemos a Thor de Freya para que recupere el martillo. ¿Qué? Dijo Thor. Yo no me voy a vestir de mujer. Bueno, se armó toda una discusión y todos los dioses votaron a favor de que Thor se disfrazara de Freya para ir a rescatar el martillo. Loki le dijo, yo me voy a disfrazar también como tu dama de compañía, pero a Thor eso no le importaba. Thor no quería disfrazarse, pero bueno, era el mandato de los dioses, así que él solamente tenía un solo voto, así que ganaron los otros, así que se subió al carro junto con Loki disfrazado de dama de compañía y volaron hacia la tierra del gigante. Y el gigante cuando los vio venir ya empezó a organizar todo, mandó a hacer comida, mandó a llamar a los músicos, mandó a poner paja fresca en los bancos. Y así que bueno, se armó rápido la celebración. Estaba Thor disfrazado de Freya comiendo un pedazo de carne y tiró hueso hacia atrás. Y se le acercó el gigante y vio que atrás de Freddy había huesos como de 3 jabalíes enteros. Y dijo, nunca he visto una novia morder así. Y Thor ya se iba a levantar, le iba a pegar, y Loki lo calmó y le dijo, ay, mi señor, 8 días sin probar bocados tuvo Freya, esa era su ansiedad por el día de su boda. Y entonces Thor agarró un jarro y se bebió todo el hidromiel y tiró el jarro hacia atrás. El gigante miró hacia atrás y había como 3 toneles vacíos y dijo, nunca he visto una novia beber así. Y Thor ya se iba a levantar para pegarle y Loki lo volvió a tranquilizar y le dijo, ay, mi señor, 8 días sin beber una sola gota de líquido estuvo Freya, tal era su ansiedad por el día de su boda. Y entonces el gigante no tuvo mejor idea que acercarse y tratar de robarle un beso a la supuesta Freya. Thor le pegó un soplido y el gigante fue a parar al otro lado del salón. Se hizo un silencio muy, muy tenso.
Y el gigante tenía que decir algo para disimular, así que dijo, nunca he visto unos ojos tan ardientes y tan rojos. Thor se iba a levantar ya para pegarle directamente y Loki logró tranquilizarlo y le dijo, ay, mi señor, 8 días sin dormir estuvo Freya. Esa era su ansiedad por el día de su moda. Bueno, no demoremos más esto, dijo el gigante. Llamó a la hermana para que la hermana trajera el martillo, porque el martillo de Thor es un símbolo de pelea, pero también es un símbolo de construcción, es un símbolo de fertilidad, se usaba para bendecir las bodas. Así que vino la hermana del gigante y depositó el martillo de Thor en la falda de la supuesta Freya. El gigante se dio vuelta con un jarro en la mano para celebrar y ahí se dio cuenta que los músicos habían dejado de tocar, la gente había dejado de comer y de beber y todo el mundo estaba mirando atrás de él con unos ojos así azorados. Y el gigante se dio de vuelta y vio un tipo gigantesco, barbudo, peludo, desnudo, con los pelos hechos una greña bárbara y tenía el martillo en la mano y tenía como unos rayos que le salían en los ojos, y dijo, ¿dónde está Freya? Y Thor le respondió, Freya no está, está Thor. Y de un martillazo le hundió la cabeza al gigante y empezó a pegarle a todos los gigantes y Loki rápidamente se levantó de la espalda, se sentó arriba de la mesa, agarró un jarro de hidromiel, agarró una pata de carnero y empezó a comer y a beber mientras veía cómo los gigantes iban volando de una punta a otra del salón hasta que al final Thor terminó con toda la estirpe de gigantes. Y cuando terminó con todos, Loki se le acercó y le dijo, Thor, ¿estás bien? "Mm, todavía tengo un poco de hambre. Muy bueno, me encantó, me encantó, me encantó y me encanta escuchar. Es tan lindo escuchar que nos cuenten un cuento. Así que bueno, te agradezco mucho que hayamos tenido Gracias a este vos, lindo Eli, encuentro y después lo vamos a subir también a YouTube, lo vamos a poner en Facebook y en YouTube. Veo que muchos amigos nuestros estaban viendo, Germán, Mariel, Marita, un montón de personas que nos estaban mandando ahí saluditos y muchísimas gracias por esto y bueno, muy feliz día del escritor y que Feliz pronto día y podamos gracias a volver. vos, Eli, porque la idea de hacer todo esto fue tuya, así que bueno, la verdad que te agradezco un montón. No, yo te Y gracias agradezco por la. seguir, Así que gracias por bueno, seguir leyendo y contando estos cuentos es a un, todos los que están a tu alrededor, a todos los que puedas. es un placer, es un placer. Así que bueno, muy feliz día y espero que nos reencontremos muy prontito en las ferias que tanto disfrutamos. Así que bueno, un beso grande para Esperemos vos, que sí. para tu esposa y para ese divino pequeño padawan que nos tiene absolutamente rendidos de amor a todos los que vamos a las ferias. Bueno, hasta pronto, Máximo. Un beso Gracias. Muchas grande. gracias. Nos vemos. Chao. Gracias a todos. Chao.